Bueno, no es un en vivo de cómo se hace un mate. Vamos a esperar a que se conecte Gonza. De paso pueden aprender cómo se prepara un buen mate. A ver, a ver, a ver. Gonza. Eh, Cero ansiedad. A ver, a ver. ¿Qué papi va Gonza? Ahí te acepto, Gonza. Aguantame. Un momento que me deje este. Eso. Ahí Está estamos. poniendo nervioso, Gonza. ¿Cómo andas? Bien, 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 todo en orden. ¿Vos? Vamos, ¿cómo Espectacular. andas ¿Qué estabas todo? ordenando el consultorio que no me atendías? Sí, sí, estaba en el consultorio acá, terminé hace un ratito de trabajar y bueno, acá, Estamos en las acá mismas, andamos, bro. esperando Metimos un Jera en rato el en para... vivo. ¿Cómo? Metimos Jera los dos en el en vivo, te digo. Terminamos de trabajar hace 10 minutos, yo también. Sí, 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 que bueno, por suerte, no nos podemos quejar. No, no podemos quejar, la verdad. El en vivo pasado que hice con Noel fue feriado, entonces tuve un poquito más de tiempo de luquearme. Ahora sí, como terminando el día. Sí, sí, ahora estamos como terminamos de trabajar. Che, espectacular, Gonza. Vamos, bueno, mientras se va sumando la gente, vamos a ir tocando uno de los temitas eh, por los que nos juntamos a charlar, que es la osteopatía, ¿no? Es algo, se diría nuevo, es algo que falta conciencia todavía. Yo le digo a las personas, podés hacer tu osteopatía y me dicen, ¿qué es eso? ¿Quién la da? ¿Quién es un osteópata? Así que bueno, Sí, en parte la idea es que nos cuentes un poquito qué es la osteopatía. sí, es algo que todavía no está la gente demasiado acostumbrada, menos acá en Chajarí, no conoce, no saben qué consiste. En otras ciudades, en Buenos Aires, capaz se está de a poco poniendo un poco más de moda, cada vez más hay más osteópatas y la gente entonces va conociendo más. Pero acá todavía tengo muchos pacientes que vienen y no saben bien a qué vienen, ¿viste? Claro. Este, ¿Qué va a pasar adentro del consultorio? Che, claro, Gonza, claro. para ser osteópata primero tenés que ser kinesiólogo. Sí, sí, hay que ser kinesiólogo. Yo estudié de cualquier facultad, digamos. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires 6 años y después hay diferentes escuelas de osteopatía que tenés que estudiar 5 años más para recibirte como certificado en osteopatía y después podés hacer un año más opcional. Hoy en día, Son igual, 5 años en la escuela de osteopatía. Es casi como son la carrera 5 años. de kinesiólogo. Exacto. Lo que pasa que ahora igual de a poquito se está cortando, porque hay algunas escuelas que ofrecen ya en 4 años, hay alguna otra que ofrecen tres, así que se hizo un poco más intensivo como para que no se haga tan largo, porque la verdad que 5 años se hace largo. Sí, imagino, ¿viste?
ya después de 5 años de kinesiología querés empezar a trabajar. Sí, 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 Che, totalmente. Gonza, Pero bueno, la verdad que es y bueno, hermoso. ¿cómo? No, la verdad que es hermosa, un hermoso posgrado para hacer. No sé si algún kine está viendo esto, pero lo súper recomiendo porque te cambia mucho la manera de tratar al paciente, ¿viste? Claro, por supuesto, una mirada más integral, como me contaste vos. Che, Gonza, y bueno, y cuando cae el paciente te dice, che, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos cómo lo orientás? ¿Lo conversás? Mirá, principalmente para que todos entiendan, básicamente la osteopatía es una terapia manual, es decir, que yo trabajo únicamente con mis manos. El paciente en la camilla es una terapia pasiva, él no tiene que hacer nada, a menos que yo le pida explícitamente para alguna maniobra, algún movimiento activo o alguna respiración honda, pero más que eso no tiene que hacer. Lo que está bueno sobre esta terapia es que tiene un enfoque, como decís, bien global, muy integral. Si un paciente entra con un dolor en el hombro, yo lo voy a evaluar desde acá arriba de la cabeza hasta los pies, seguramente. Para eso, para evaluarlo así globalmente, la osteopatía se divide principalmente como en tres pilares. El primer pilar es la parte visceral, el segundo la parte craneal y el tercero la parte musculoesquelética, que es la que más conocen todos, la parte musculoesquelética, que es donde tratamos lo que son músculos, tendones, el sistema nervioso, ligamentos, todo lo que es hueso, lo que ya los conoce la mayoría. Claro, Después, el pilar visceral tiene en cuenta todo lo que es las vísceras, corazón, pulmones, estómago, hígado, todo lo que son las vísceras. Cada víscera tiene un movimiento particular que por X motivo, como puede ser un traumatismo o una tensión ligamentaria, se puede ver afectado y entonces la víscera no puede cumplir su función y eso puede generar síntomas. Hay veces que una víscera genera un síntoma musculoesquelético, como por ejemplo un hígado que no está trabajando bien puede generar un dolor de hombro derecho. Entonces, claro, eso me contaste el otro día que te fue a visitar y bueno, yo con mi claro, hígado, claro, es algo claro, que se puede analizar y relacionar, que por ahí los pacientes que nos llegan a mí, en mi caso, al consultorio, ya dieron vueltas por varios profesionales y capaz que fueron a ver a varios profesionales por ese dolor de hombro y todos le miran el hombro y a veces el problema no está únicamente en el hombro, sino que viene también de otros lados como un hígado cargado o otra parte del cuerpo. claro, claro, el síntoma está en el hombro, lo que hablamos siempre, y a veces atacar el síntoma, no, por lo general no es la Exactamente. solución. Y te puede mejorar un poco, te va a mejorar seguramente, porque si vos tenés un hombro doloroso y vos trabajás, fortalecer, trabajás la movilidad y todo, seguramente te mejore, pero no lo vas a terminar de solucionar si tiene un componente visceral, por ejemplo. Claro, claro, a la corta o a la larga va a seguir eso que está funcionando mal en el cuerpo y que está repercutiendo, bueno, ahí, eso, saltó ahí en el hombro, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Después lo otro que evaluamos también, el tercer pilar que me faltó contarte, es la parte craneal. El cráneo está formado por muchos huesos diferentes que están como encastrados y cada hueso tiene su movimiento particular, que también, como las vísceras, si ese movimiento está afectado, puede generar síntomas. Se trabaja mucho el cráneo, bueno, en casos de migraña, dolores de cabeza, ¿viste? A veces está muy relacionado con las cervicalgias también. Es Claro, algo que claro, por supuesto. muchos no conocen y bueno, cuando yo les trabajo el cráneo son movimientos bien suaves, ¿viste? Y no entienden, la gente no dice, este no me está haciendo nada. Y no, bueno, estamos trabajando cosas muy finas capaz. Igual, no son movimientos feos, es como placenteros. Si es lo que hiciste, sabés que fui yo. Ahora, yo no estaba con ningún síntoma, no sé cómo será cuando hay síntomas. Y son maniobras fuertes que por ahí no te va a empeorar un síntoma, pero sí te dejan, viste, después de la sesión capaz un poco como cansado, viste. Lo mejor es irte Claro, claro, a una fiesta o hacer ejercicio para, para transpirar un poco. para activar. Che, y es una buena opción a los medicamentos, ¿no? Yo soy una persona
como, no sé si anti-medicamento, pero estoy ahí y siempre si hay una opción más natural de movimiento o de cualquier otra resolución antes que el medicamento, va como piña. No, totalmente, totalmente. Hay que dejar, yo pienso igual, la medicación como último recurso o cuando no puedes solucionar algo o en algún caso que te saque un poco del apuro, ¿viste? Pero si lo podés manejar sin medicación, mucho mejor. Mucho Siempre. mejor, sí, sí, es como decís, capaz que te está matando el síntoma y bueno, viene la medicación, pero no usarlo de solución en una cuestión periódica sería. No, Con totalmente, el eso es dolor lo de más. cabeza individual me imagino que debe venir bien a más de uno, pero bueno, no es lo que nos referimos, sino que bueno, que sacar como primera opción ese medicamento, No, ¿no? pasa Ah, claro, pasa que generan una adaptación que cada vez te va a sacar menos el dolor de cabeza la medicación después de años de usarlo y va a llegar un momento capaz que no tenés con qué, con qué tratártelo. totalmente, totalmente. Es como la pastilla para dormir. Che, Gonza, y bueno, puede ser que los síntomas con los que más lleguen a tu consultorio sean dolores cervicales y dolores lumbares. Sí, muchísimo, muchísimos pacientes que llegan al consultorio después de dar vueltas por muchos médicos, kinesiólogos, un montón de profesionales, masajistas, de acupuntura, quiroprácticos, y es como que van, Todas las viste, no variables. solucionan, sí, no, es difícil solucionar el problema y bueno, y terminan girando por todos los profesionales viendo lo que le da resultado, viste. Es muy común, Claro, te claro. diría que es lo que más me vienen a consultar. Totalmente, totalmente. Por ahí, sí, conozco muchas personas que se van paseando hasta que, bueno, encuentran lo que Bueno, les soluciona su problema. La que, bueno, la vos quiere atender, ¿no? Pero bueno, el dolor lumbar y cervical les molesta en el día a día. de hecho, bueno, vos también debes tener algunos pacientes así con dolores que los trabajás. Yo te he mandado varios también, porque obviamente la osteopatía ayuda un montón, pero hay que acompañar siempre con ejercicio. Totalmente. Esa interdisciplina que hacemos, me parece bueno, que es el camino. Y sí, pasa en todos lados. Los estudios muestran como, no sé, los estudios lo hicieron en Estados Unidos, pero puede pasar, yo creo que acá también. Las empresas pierden grandes cantidades de dinero porque los empleados no se pueden presentar por la cantidad de casos de dolores de lumbar. Entonces, bueno, en las grandes sociedades, en la sociedad del primer mundo, están poniendo algún lugar de movimiento dentro de la empresa, algún lugar tipo gimnasio, donde, bueno, se dieron cuenta que moviéndonos en el día a día pueden prevenir, pero es un caso que se está dando mucho, al punto que tuvieron que ponerse las pilas para encontrar la solución, ¿no? Sí, sí, porque es un problema, es como decís vos, es mundial. Si bien la mayoría de los estudios los hacen en países en Europa o en Estados Unidos porque tienen los recursos para eso, es una epidemia mundial y creo que ha empeorado un poco con el tema de la pandemia, que la gente pasa mucho más tiempo atrás de las pantallas y sedentarios, de manera sedentaria. A mí me aumentó mucho el caso, por ejemplo, de chicos adolescentes o preadolescentes con dolores cervicales fuertes, ¿eh? Eso Que me no pasaba fue algo antes, que digamos, en otras generaciones. totalmente, que no pasaba antes, porque los chicos no suelen tener dolores de espalda. Y bueno, y ahora que están mucho con el celular, con la compu, que están en la cama, que están en esta posición mirando para abajo o en la cama mal puestos con el celular o la compu, incluso ahora hasta para ir al colegio lo han hecho 2 años a través de la pantalla, aumentaron mucho los casos de dolor cervical y de cabeza también. Totalmente. Me imagino que te habrás sorprendido, sí, igual. Yo no podría hablar en tercera persona como que son ellos, no sería tercera persona, bueno, como que serían solo ellos porque yo también, yo con el celular vivo, trabajo y estoy y tengo los mismos síntomas, es Y algo es que que es una... nos pasa a todos, yo creo que es algo que nos pasa a todos, pero hay que aprender a convivir con eso, no eliminarlo, pero aprender a convivir con eso. Y hay ciertas cosas para hacer para prevenir que no te aparezcan dolores por el uso de la tecnología.
Totalmente. Uno de los temas que queríamos tocar era la prevención de esto. Se da, como decía yo, en las empresas estadounidenses empezaron a darle lugares dentro de la empresa donde se puedan mover. Se dice que, bueno, que cada hora sentado que uno pasa tendría que estar 5 o 10 minutos en movimiento, hacer diferentes posturas, diferentes posiciones, para evitar toda esta sintomatología. Sí, totalmente. Creo que la mejor manera de prevenirlo, tanto el dolor lumbar como el dolor cervical, es a través del movimiento y de fomentar un estilo de vida saludable, incluso a través de la alimentación también, no solo movimiento, porque hay muchos dolores que tienen su origen también en el sistema digestivo, ya llevándolo un poco más a lo osteopático. Por Claro. ejemplo, el dolor lumbar, vos pensás que está todo lo gastrointestinal, está justo adelante de la columna lumbar, entonces si vos comes mal, tenés sobrepeso, tenés una tensión de la masa grasa, digamos, del abdomen que te tracciona la columna hacia adelante, si tenés un sistema digestivo que está inflamado porque comés ultraprocesado todo el día, Ujú. y eso va a repercutir en tu columna lumbar de alguna forma. Claro, claro, claro. Era como decías vos, de la perspectiva de lo visceral, lo importante que es tenerlo en cuenta. A mí me ha tocado un caso, sí, de una persona que, bueno, que lo busqué de la parte músculo articular, como decías vos, su dolor de espalda baja, y habremos tenido 2 o 3 clases, sí, y no mejoraban los rangos de movimiento. Y un día le digo, pero porque había visto unos posts, no me acuerdo si eran tuyos, y le digo, bueno, ¿cómo venís con la nutrición? No, soy un desastre, me dice, soy un desastre. Me como 1 kilo de mantecola a ese postre, me dice, soy un desastre. Ah, bueno, paremos ahí, le digo, que me parece que no tenés que estar acá primordialmente, sino que arreglar eso antes. Y sí, y era algo nutricional, era como decís vos. O sea, Sí, y bueno, en esa totalmente. cuestión es errarle el test, la causa y va a ser errarle el tratamiento. Así que también yo también tengo que tener una mirada amplia y no cerrarme lo mío porque no lo iba a encontrar nunca. No, totalmente. Y eso de la mirada amplia creo que aplica a todas las profesiones. Creo que ya eso de buscar el dolor, la causa del dolor, en realidad donde está el dolor, de a poco va cambiando en todas las profesiones porque el cuerpo es uno y lo que está pasando en la pelvis o en la cadera va a influir a nivel cervical o en el hombro o en el pie. Totalmente, totalmente. Che, Gonza, y bueno, cuando caen con dolor lumbar o cervical, no sé si lo vas a decir por orden, ¿qué tratamiento, cómo empieza? ¿Lo empezás testeando? ¿Lo empezás conversando al paciente? Contame un poco. Primero la sesión, lo primero que hago es hacer una anamnesis, digamos una entrevista al paciente sobre el estilo de vida que lleva, sobre antecedentes médicos, voy armando una historia clínica, que es una charla que tenemos ahí, depende de lo que se explaye el paciente y depende de lo que haya para hablar, ¿viste? Puede durar de 5 o 10 minutos a capaz que me he pasado media hora en esa charla inicial, ¿viste? Claro. Y bueno, después sí se hace una evaluación, hago una evaluación, veo principalmente cómo se mueve la columna del paciente. La columna digo porque en el caso que tenga algún problema lumbar, ¿viste? Por supuesto. Eh, y a partir de ahí ya me doy una idea un poco por dónde, entre la entrevista y ver cómo se mueve, un poco por dónde puede llegar a venir. Y ahí ya se pasa la camilla, ya se evalúa, y ahí empiezo a evaluar un poco, obviamente. Depende del caso, voy a evaluar desde los pies, si es algo lumbar, sí, seguro voy a evaluar los pies, eh, hasta, como te dije, el cráneo, pasando por lo visceral, por todo lo musculoesquelético que pueda estar relacionado, según la información que obtuve de la entrevista con el paciente. Y después, una vez que aplico las maniobras que tendré que aplicar, y al final de la sesión se hace una devolución teniendo en cuenta estas cosas que estamos hablando. Hábitos que puedan ayudar a prevenir ese dolor, ejercicios, a veces depende del caso, les doy yo 2, 3, 4 ejercicios para que se lleven y hagan en la casa, o algunos que necesitan algo más intenso, te los mando a vos o a otro kinesiólogo. Depende de las posibilidades del paciente también.
Claro, claro, por supuesto, lo vas analizando ante cada caso, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque como decís vos, hay algunos que los tenés más que encarar por un lado de hábitos, de que mejoren su alimentación, su sedentarismo, que es otro factor muy importante, sobre todo en dolor lumbar, ¿no? Por supuesto, es cierto, es cierto, es cierto. Es como le digo yo a mis alumnos, bueno, a ver, ¿tenés dolor lumbar? Contame de qué trabajas. No, trabajo en la oficina. Apa. ¿Y cuántas horas pasas sentado? Bueno, dice, 8 horas. Y bueno, ahí le explico, digamos, o sea, el cuerpo tiene un sistema de ahorro de energía que dice, vamos, yo se los explico así como para que lo entiendan y para que lo entendamos todos, tiene un sistema de ahorro donde dice, bueno, el glúteo no lo necesitamos si tenemos la silla. ¿Para qué vamos a necesitar la musculatura del glúteo? Listo, la inhibimos, la desactivamos. Ahora en el día a día, vivir sin la activación del glúteo, donde hay un glúteo inhibido, es un dolor de espalda asegurado. Sí, totalmente. Son todas cosas que hay que evaluar, como venimos diciendo, globalmente y personalmente, porque a ver, cada dolor lumbar es diferente, cada dolor lumbar es diferente porque cada persona es diferente. Y acá está Totalmente. bueno capaz aclarar que en el caso particular del dolor lumbar, mucha gente, no sé, por ejemplo, se agachó a levantar un lápiz y se quedó duro de la espalda y vienen con la idea de que justo ahí fue que surgió su dolor y dicen, no, ¿cómo puede ser? Me agaché a buscar un lápiz y me quedé duro. Y bueno, esa fue la gota que rebalsó el vaso. El vaso Claro, se fue claro. llenando con un montón de otros hábitos, con estar 8 horas sentado, capaz sin moverte, con una mala alimentación, con sedentarismo, se fue llenando, llenando y justo te agachaste y bueno, ahí no aguantó más y se bloqueó y surgió el dolor. Claro, se quedó con esa situación y es lo que va a buscar evitar. Y el tema es que él va a seguir evitando movimientos porque dice, che, bueno, yo hice ese movimiento y no lo hago más. Bueno, no lo haces más, no te agachás más, no te mueves más y empieza a empeorar la situación porque como causa era el sedentarismo. Totalmente. Y bueno, ahí es algo, otro tema que está bueno charlar, que es el reposo en las lesiones. Cuando hay dolor, ¿viste? Muchas personas piensan que tienen que quedarse quietas. Y no, como decís vos, el cuerpo es la máquina más eficiente en cuanto a distribución y aprovechamiento de energía que existe. Entonces, el cuerpo si no usa algo, hay una frase que es use it or lose it, úsalo o piérdelo, significa que el cuerpo si algo que no lo Totalmente. usa, no va a gastar energía en mantenerlo. Si vos te quedás No, acostado en la cama una semana sin usar los músculos, el cuerpo va a decir, no voy a mandar energía a los músculos si no lo estamos usando, se van a empezar a atrofiar. Y lo mismo sucede en ¿para una qué persona con necesitamos dolor lumbar. abdomen, ese glúteo? Exacto, lo mismo sucede en una persona con dolor lumbar. Por ahí piensa o lo mandan también a hacer reposo o piensa el paciente, la persona que tiene que hacer reposo. Y bueno, el cuerpo dice, no, si estamos acá tirados ya voy a atrofiar los músculos abdominales, no voy a estabilizar la columna, si no lo estamos usando. Y es cada vez peor. No la necesito. Lo Totalmente, importante, totalmente. lo importante es adaptar y no, tampoco, che, me duele la espalda, bueno, andá a hacer CrossFit. No, hay que saber adaptar un poco, hay que saber adaptarla y dosificar los ejercicios y lo que puede hacer, ¿viste? Claro, claro, no, por supuesto. Le duele la espalda en la flexión lumbar y bueno, capaz que evitaremos esa posición, le duele en la extensión y bueno, buscaremos. Eh, Como te digo, hay personas que capaz que vienen con dolor lumbar y hacemos unos ejercicios de inhibición antes y después de activación y están haciendo peso muerto a los minutos y no pasa nada. Que vos decís, el peso Totalmente, muerto le dolía la espalda cuando llegó. Y bueno, no, pero en esa persona, en ese caso, en esa situación, aflojó y estuvo para hacer peso muerto. totalmente, totalmente. Es así, no hay otra con el dolor lumbar, por lo menos por ahora. Ya se inventará algo nuevo, si no. Sí, esto está en continuo movimiento, ahora estamos diciendo esto y en algún momento vamos a estar con lo renovado. Mira, como dice Mónica, las típicas indicaciones de fajas eternas, esas fajas abdominales que yo siempre hablo con mis alumnos, me dicen, che, estaría bueno usarlas así, sí. Bueno, es la misma cuestión de estar todo el día acostado, es la misma cuestión de estar todo el día sentado, tenemos una faja abdominal todo el día, el cuerpo va a decir, bueno, pero ¿para qué queremos el abdomen si la faja va a ser el mismo laburo?
y perdemos la Totalmente. función del abdomen, y eso es algo muy peligroso. Totalmente, es así. Lo que no se usa, si está con la faja todo el día, no usa los músculos abdominales, se van a atrofiar porque el cuerpo no va a gastar energía en eso. Es tan sencillo como eso. Sí, sí, es fácil de comentarlo. Che, Gonzalo, ¿y tenés alguna Algo, situación donde vos decís, bueno, usás faja en ese trabajo, ese ratito, eso puede pasar? mira, puede ser que lo pueda aceptar en un inicio, si un paciente que viene con mucho dolor, por ejemplo, y el paciente me dice, mira, tengo que ir a trabajar y la verdad que con la faja no me duele o me duele mucho menos. Bueno, usala, pero mientras tanto hay que hacer un plan de ejercicio, un plan de tratamiento en el cual progresivamente se vaya dejando, porque no es como, bueno, como dijiste recién, que dijo Mónica, no es algo que quiero que quede habitualmente o para siempre. Quiero que de a poco la vaya dejando y que empiece a laburar la musculatura del paciente, ¿viste? Son casos muy Claro, específicos, igual. Yo generalmente no se lo recomiendo a nadie. Lo mismo el collarín cervical, ¿viste? Trato de que, hablaba eso, sí, de un sí, cuello excepto, ortopédico por mucho tiempo. claro, excepto que casos muy específicos que están con mucho dolor y la verdad que no pueden zafar de otra forma en ese momento. Pero siempre algo temporal. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que uno de los trabajos que hago con todos mis alumnos es crear la faja abdominal, pero la natural, el abdomen en su función. Que bueno, que a lo primero creo que todos me miran un poco raro, les empiezo a hacer la explicación de cómo respiramos, de que no entiendo por qué respiramos así, de cómo deberíamos respirar, y después se van dando cuenta en el día a día, fuimos construyendo esa faja abdominal, que nos ayudan en los ejercicios pesados que está bueno hacer para ser más fuerte, y en el día a día, cada vez que tienen que levantar peso. Tengo muchos alumnos que trabajan en el campo, tienen trabajo parecido o en un taller, que me dicen, yo tengo que levantar en el día a día muchas cosas y a veces no con la mejor postura. Y bueno, digo, por lo menos vamos a construir esa faja abdominal, sé consciente de lo que te hace bien, de lo que te hace mal, y vamos a estar atentos en el trabajo. Y es mucho lo que cambian la sintomatología y hasta se olvidan de que alguna vez han pasado por eso. Ah, totalmente, totalmente. Y fíjate algo que dijiste recién, que como la cantidad de factores que influyen en el dolor lumbar, que estamos hablando de que muchas veces se da por casos de sedentarismo, pero también muchas veces por gente que trabaja en el campo o que lleva una vida súper activa o un trabajo súper pesado y también sufre de dolor lumbar. O sea, eso habla de la cantidad de factores que hay que influyen en él y no es, viste, una sola cosa la que repercute, porque hay, incluso además de la parte estructural, de si hay alguna patología, alguna inestabilidad de la columna o debilidad muscular, hay un montón de otros factores, no sé, individuales como el peso, el sexo, la edad del paciente, factores conductuales como venimos hablando en cuanto al ejercicio, en cuanto a la alimentación, factores psicológicos, hay pacientes muy miedosos con el dolor y eso te predispone un poco, ¿viste?, a sentir el dolor. Pacientes que están muy pendientes todo el día si le duele, si no, entonces no descansan, no descansan la cabeza y les genera Claro. hasta cierto estrés, ¿viste? Claro, claro, lo piensan demasiado, como se dice, se maquinan, por así decirlo. ¿Le pasa mucho Exacto. a personas que han sufrido dolores mucho tiempo o es algo ya de la persona? Así, ¿Cómo? No te escuché. que le suele pasar a personas que, bueno, que han sufrido esta sintomatología mucho tiempo. Entonces ya es como que están tan cansados de Sí. sentir dolor, capaz que se van aliviando, pero siempre están atentos a ver si vuelve a aparecer el fantasma. Sí, sí, está súper cronificado y está sumamente alterada la percepción del dolor ahí también. Ah, mira Entonces, vos. bueno, hay que trabajar ahí, hay que trabajar súper interdisciplinario ahí, más que nunca, y bueno, trabajar un poco la cabeza del paciente, además de todo lo otro. Pero ahí vos has recomendado terapia Sí, muchas para veces eso. sí, 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 muchas Mira veces vos. sí. Muchas veces sí por manejar tema estrés, tema manejo de emociones, son cosas que influyen
mucho en los dolores que sentimos en el cuerpo. Fíjate que muchos pacientes van al médico y con un dolor de cuello, ¿y por qué? Por estrés. Y Mm. pasa un montón. Claro, que hoy me decía un alumno, que vas a todos lados y todos te dicen es por estrés, vas al médico, vas al kinesiólogo, y le digo, bueno, estamos todos en esa, digo. Claro, pero no sé si le ha explicado, no sé si cuando te dan ese diagnóstico de por estrés o esa causa, te explican un poco qué es el estrés, cómo eso afecta al cuerpo. No sé si los Che, y pacientes bueno, lo saben. ya que lo enganchamos, vamos a hablar un poco de estrés, porque a mí me interesó eso que vos lo pusiste dentro de los temas. Está bueno tratarlo. Es algo totalmente global, le pasa a todo el mundo y nos está pasando hoy, día a día. No sé si el país lo tiene así, pero parece que estamos todos en esa. Siento que todo el mundo está empezando el año, lo que es febrero y marzo, y ya está cansado. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar de estrés. No sé qué está pasando, pero estamos todos pasados. Sí, sí, no es algo de, bueno, Argentina es un país estresante específicamente, pero pasa en todo el mundo por el estilo de vida que llevamos. Eh, el estrés, para explicar un poco muy básico qué es y cómo afecta al cuerpo, el estrés cuando dicen es por estrés, es una sensación de tensión física o emocional que se da por una situación en tu cuerpo, una situación interna o externa. Una situación externa que te genera esa sensación de tensión física, que es el estrés. Una situación externa es, por ejemplo, pensar nuestros antepasados, iban caminando, vivían a la intemperie, les aparecía un león que los quería atacar, y bueno, eso les generaba un estrés muy grande, y tenían que salir corriendo o pelear con el león. Ahora, hay situaciones también internas que nos generan esa situación de estrés, por ejemplo, emocionales. Si vos estás constantemente, no sé, peleado con tu familia o con tu pareja, eso te genera diferentes emociones, o tenés problemas en el trabajo, esas emociones te van a generar estrés, y ese estrés va a generar cambios en el cuerpo, respuestas en el cuerpo. Por ejemplo, Claro, ¿qué pasa? Venía nuestro antepasado caminando por África, salió el león a comerlo, ¿y qué hace el cuerpo ahí? Activa suelta muy adrenalina. fuertemente, claro, exactamente, activa muy fuerte lo que es el sistema nervioso simpático, se llama, que hace eso, que se libera adrenalina al torrente sanguíneo. La adrenalina es una hormona que nos pone en modalidad supervivencia, de luchar o huir. Entonces, todo el flujo sanguíneo, toda la sangre va a los órganos más indispensables, a los músculos, porque tenemos que salir corriendo, porque no creo que queramos pelear con un león, a los músculos, va a aumentar la frecuencia cardíaca para que el corazón bombee más sangre, va a aumentar la frecuencia respiratoria para que metamos más oxígeno, las pupilas se van a dilatar para que veamos mejor. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto es súper positivo porque nos ayuda a escaparnos, y cuando llegamos Totalmente. a un lugar seguro nos calmamos y bueno, ya está, pasó, baja la adrenalina. El problema es que hoy en día no tenemos el león que nos va a comer, pero tenemos estos estresores emocionales que constantes, emocionales y no emocionales, un montón de cosas de la vida diaria que nos vienen estresando, que nos mantiene el estrés en un nivel intermedio y constante, entonces vivimos en este modo de supervivencia, que nuestro flujo sanguíneo está súper mandado, digamos, a los órganos más básicos de supervivencia. Y vos imaginate, si te estás escapando de un león, ¿para qué querés hacer la digestión? O sea, nuestro cuerpo piensa que estamos todo el tiempo escapando de un león, ¿para qué querés hacer la digestión? Entonces ya Quedó en no va a usar el secundario, sistema digestivo. ¿Cómo? quedó secundaria esa función en ese momento. Claro, y esa función como muchas otras, ¿viste? Entonces, ahí queda descuidado el sistema digestivo, todo lo que es el sistema gastrointestinal. Ya si eso está descuidado, como hoy hablábamos, imagínate que ya va a influir en la columna lumbar. Y bueno, y fíjate cómo un estrés constante te puede generar un dolor lumbar, por ejemplo. Por dar un ejemplo y explicarlo así muy bien, bastante más complejo, Sí, pero bueno, muy básico. muy generalizado, claro, no, pero Sí, sí, está sí. muy bien. Che, Gonza, bueno, el estrés, capaz que no sé si es una pregunta para un psicólogo, pero tal vez tenés una idea. Eh, Se empezó a ver más este último tiempo el estrés por una cuestión de que se les prestó más atención,
o algo está favoreciendo a que estemos en ese constante supervivencia? ¿Qué pensás Qué vos? pregunta. Sí, mirá, yo creo que es algo que siempre existió, siempre existe la gente estresada. Hoy la verdad que se entiende más el mecanismo también, entonces se diagnostica más, pero yo creo que es algo que ha pasado, que hace muchos años que viene pasando. Eh, sí, obviamente las circunstancias que vivimos en el día a día nos van influyendo, no nos benefician tanto porque cada vez tenemos más estresores, contaminación, contaminación, tecnología, la misma tecnología muchas veces nos estresa. Las redes sociales se consideran estresores. Yo creo que cada vez, además de que ya venía existiendo y todo, pero creo que cada vez el problema es peor. ¿Así? ¿Vos sentís que es peor? O sea, antes tal vez no había comodidades y eso estresaba, o había más problemas laborales, o también había más escasez de todo, digamos, y ese era el estrés, pero hoy en día hay más estímulos de estrés para... Sí, pero era un estrés mucho más agudo, como vos decís, no había tantas comodidades, entonces vos tenías un estrés agudo que capaz te regulaba un poco el sistema nervioso. De hecho, hoy en día se usan muchas terapias para controlar el estrés, porque la buena noticia de esto es que hay formas de trabajar el estrés, ¿viste? Una de las terapias que se usa son esas, son someterte a un estrés muy alto durante un breve periodo de tiempo para que el sistema que baja el estrés se active, que es el sistema nervioso parasimpático se llama, para que se active y baje y controle el estrés. Es una técnica. Después se pueden hacer cosas mucho más simples, menos agresivas, porque no creo que a nadie le divierta meterse 5 minutos en agua ¿Qué helada. experimento ese? Claro. Yo ya me imagino metiéndome a mí ahí, que me pongan auriculares de gente haciendo ruido, masticando, y que me piquen los mosquitos, para el estrés por las nubes. Las cosas que te estresan, claro. No, se puede manejar de manera más simple, se usa mucho, bueno, el deporte es un gran canalizante, digamos, del estrés, mucha gente lo maneja con meditación, yoga, un montón de cosas que existen para manejar el estrés, se puede manejar terapia, es muy importante los psicólogos, si estamos hablando que las emociones nos generan estrés, ¿cómo no vamos a hacer terapia cuando tenemos problemas para manejar una emoción? Sí, creo que poco a poco vamos terminando con ese tabú de que, bueno, si vas a terapia estás loco, estás trastornado, estás mal. Creo que a veces todos necesitamos un poco de terapia, o puede ser terapia con un psicólogo, o las opciones que dijiste vos. Pero bueno, yo soy fiel creyente de eso. Pero bueno, como vos decís, poco a poco vamos entendiendo más, vamos eliminando tabús, vamos normalizando ciertas cuestiones. Che, Gonza, vos hablaste de lo lumbar, ¿tiene alguna diferencia cuando trata de cervical? ¿Te metés más en el tema de craneal con respecto al Eh, lumbar? ¿O es lo mismo? Sí, sí, cambia porque son a veces diferentes los factores que influyen. Craneal, el occipital, que es el hueso de la nuca, está muy relacionado porque, por ejemplo, muchas cervicalgias, y se ve mucho, como te decía hoy, en pacientes jóvenes de que están mucho tiempo así, eso rectifica la columna. Hay muchas rectificaciones cervicales hoy en día, que bueno, para los que no saben es cuando la columna tiene que tener una curva, la columna cervical, y se queda recto. Entonces pierde un montón de movilidad, la columna se pone más rígida, pierde un poco esa capacidad de cargar el peso de la cabeza, se vuelve mucho menos efectiva, y se produce una compensación de las vértebras más altas que hiperextienden. Entonces hay mucha tensión, debes tener un montón de pacientes con dolor acá en la nuca, ¿viste? Bien suboccipital. Y bueno, esa tensión tan alta muscular acá influye en la movilidad del cráneo, en el caso del occipital, que es uno de los huesos del cráneo. Así que se trabaja mucho Claro, más tenemos en una... parte... Disculpame, seguí. No, no, que en una cervicalgia probablemente trabaje un poco más el cráneo que, el- Que en la que en lumbar. en una lumbalgia. Aunque igual, en una lumbalgia también lo termino haciendo porque el cuerpo es uno, del Todos los sacro caminos llegan a Roma. exacto, del sacro hasta el occipital, también está la dura madre, que es un tejido que une, y eso tiene que estar funcionando sincrónicamente, si no también puede producir síntomas. eh, como venimos Claro, claro. hablando, es muy global.
Claro, el paciente y el alumno lo que también tiene que entender es que no somos Frankenstein, no estamos hechos de pedazos, de que cada músculo es aparte, sino que hay muchas cadenas musculares, mucha interrelación en el cuerpo, y bueno, como explicaste vos, hasta de los órganos con la columna, ¿no? Y bueno, hasta el cráneo, tenemos conexiones, el cuerpo funciona así, entre interrelación entre los sistemas, así que siempre hay que hacer una mirada global. Sí, totalmente. Me queda acá que cuando estábamos hablando del estrés dijeron ATM. ¿Qué es el ATM? Estrés y La ATM ATM, pusieron. la ATM es no, ni leí, no estoy leyendo. La ATM es la articulación temporomandibular. O sea, la Mm. articulación que une el maxilar inferior, la mandíbula, con el hueso temporal del cráneo. Bueno, otro gran problema del estrés es el bruxismo. Mucha gente que de noche o incluso de día aprieta los dientes, se desgastan los dientes, se desgasta la articulación de acá, genera dolores de cabeza y un montón de otros problemas. Y bueno, eso también se trabaja con osteopatía bastante para aflojar un poco esa tensión. Claro, y con el bruxismo, ¿qué hacemos? Porque bueno, yo llego, el alumno tiene, bueno, todo tensión anterior, tiene escaleno, eco, todos tensionados, a veces el dolor en macetero, además. Y bueno, el bruxismo, atacás el estrés, el bruxismo ya es algo del nacimiento de la persona, ¿cómo funciona? Y yo creo que el bruxismo, la parte más importante, la tiene que hacer el paciente, de hacer una introspección de por qué está bruxando y cómo, y atacar ese problema una vez que lo identifique. Eh, Obviamente, yo si viene un paciente con bruxismo, puedo trabajar un montón, le aflojo un montón los músculos masticadores, todo lo que es cervical, puedo dejar todo pipí cucú cuando se va, pero si no resolvió el porqué del bruxismo, que generalmente es algo por algún mecanismo de estrés más propio del paciente, yo no voy a solucionar el bruxismo acá con una maniobra o relajando. Sí, te puedo mejorar el síntoma para que no te duela tanto, pero me parece más que eso es una instrucción del paciente de ver por qué está bruxando y cómo solucionarlo, ¿no? Que bueno, lo trabajo charlándolo con el paciente, ¿no? Claro, por supuesto. Son esa una de las cuestiones donde, bueno, cuando yo empecé a trabajar en el entrenamiento, yo decía, bueno, no sé si me creía omnipotente, pero uno quiere solucionar todo desde su área cuando recién empieza. Y bueno, me cambió la cabeza la cantidad de situaciones diferentes con los pacientes. La misma experiencia de los pacientes y alumnos te va dando esta sabiduría de decir, che, bueno, hay cuestiones que no son para mí, yo la analizo y demás. Una era el bruxismo, otra era la alimentación, como te digo, y ahí es donde empecé a trabajar interdisciplinariamente y encontré muchos mejores resultados. Sin que yo deje de hacer mi trabajo, sino que había otro profesional que atendía lo suyo y me decía, ten en cuenta esto y como vos decís, a veces que hacer la maniobra vos, pero después tienes que seguir entrenando. Pero yo empecé a entender que la interdisciplina era la clave. No, es que es importantísimo. Hay que hacer el ego a un lado y dejar de pensar que uno puede solucionar todo desde su área porque no es así. Siempre, más hoy en día que está todo cada vez más especializado, ¿no? Entonces, yo trabajo también mucho interdisciplinario, a pesar, la verdad que la osteopatía es súper completa, pero así todo yo derivo mucho a terapia, bueno, a ejercicios con profe, con kines, con lo que se necesite, también derivo mucho. A otorrinos también he derivado y me derivan ellos a mí. Traumatólogos, todo. Tiene que ser todo interdisciplinario porque el objetivo final es beneficiar al paciente. Totalmente, totalmente es el objetivo. Un poco menos de ego y más buscar el beneficio del paciente, ¿no? Es el objetivo. Che, Gonza. Y bueno, a mí me pasa, yo mi manera de trabajar, estoy evolucionando día a día. Hoy en día me escriben y me dicen, bueno, el martes empezamos, el martes metemos el plan, ya le metemos con todo. No, pará. Hago algo bastante parecido a lo que haces vos en parte, llega el alumno, le digo, venite el primer día, igual venite con ropa cómoda porque vamos a testear. Y sí, los primeros minutos son de conversar, vamos conversando, le digo, bueno, ¿de qué trabajás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te alimentás?
Y bueno, contame si tenés algún dolor, contame cómo la experiencia que tenés en el gimnasio. Y ahí es donde hacemos todos los análisis, los test para ver cómo están de movilidad, de activación muscular, de inhibiciones. Pasamos por todo eso, que a lo primero creo que lo debe sorprender porque no sé si se da siempre, la verdad que no sé cómo trabajan mis colegas, pero yo trabajar sin eso se me haría trabajar a ciegas, hoy en día no podría. Y bueno, y después ya la otra clase empezamos el entrenamiento. Y bueno, cuando vienen con dolor lumbar, sí, es lo que te decía. Cómo estás emocionalmente, cómo estás nutricionalmente, y después sí, la activación muscular. A ver, ¿de qué trabajás? Vamos a ver si ese glúteo mayor está activo, vamos a ver si esa faja abdominal está activa, y vamos a ver cómo está funcionando todo. Por ahí lo que más me encuentro, sacando todo lo demás que nombramos, como vos decías, hay una mirada muy global, es la posición de la cadera. La posición de la cadera antepulsada, por lo general, desequilibra el cuerpo entero. Entonces, yo siempre les explico, mirá, vos estás acá con el antepulsado, y me dicen, bueno, ¿qué es eso? Tenés con la pata, le digo, tenés con la pata, tenés en extensión, hiperextensión los lumbares. Entonces le explico cómo en esa posición el abdomen está inhibido, cómo los glúteos están inhibidos, cómo por lo general los flexores de cadera, lo que es cuádriceps, están muy tensos, y desde ahí hacemos un trabajo de respiración. Y me dice, vamos a respirar. Por ahí el que viene de yoga y el que viene de RPG, me dice, sí, respiración abdominal. Pero el que no, me dice, vamos a respirar, ¿qué onda? Vamos a hacer yoga. No, le digo, hay un patrón de respiratorio que tenemos, que todos inflamos el pecho para respirar, que es una cuestión que me gustaría cambiar. Les explico. Yo le digo, ¿tenés bebés en tu casa? Sí, tengo sobrinos, sí, tengo un hijo, sí, tengo esto. Bueno, fíjate, mirá al bebé boca arriba. El bebé está acostado boca arriba, infla la panza para inspirar y suelta el aire. Digo, naturalmente vinimos al mundo así, ¿qué pasó? Que después empezamos a respirar torácicamente. Esa respuesta no tengo, le digo, pero vamos a empezar a volver a esa primera etapa de vida. Y hacemos todo un trabajo de respiración abdominal, le explico que la función del suelo pélvico, la función del diafragma, de cómo funciona en la respiración abdominal, que el diafragma baja, se encuentra con el suelo pélvico, hay presión intraabdominal, y ahí creamos la faja natural que yo siempre le digo, que esa es la faja que necesitamos, esa es la función del abdomen, respirando de esa manera, ¿viste? Lo explico medio por arriba, ¿no? Para no ser embulante, pero sí. Es la manera en la que trabajamos, en la que vengo trabajando por ahora, así bueno, están todos con unos movimientos, y he encontrado muy buenos resultados. Así que le digo, no queremos esa faja comprada, queremos que el abdomen esté en su función. Y obviamente que la primera pregunta es, che, bueno, pero esto me marca los abdominales. Entonces, bueno, vamos a unos chistes y le digo, no, y bueno, primero que nada, los abdominales, algo nutricional. Hablamos de todo lo que hablamos con Noel en el vivo pasado, de déficit calórico y demás. Y segundo le digo, no, sí, hay un buen entrenamiento de fuerza con esta respiración. Y además tenemos todos los beneficios de que el abdomen trabaje en su función, así que dámelo siempre. El crunch, que me trabaja toda la parte de afuera, el crunch es bolita, no sé cómo lo conocen los demás, no lo uso. Por ahí hay ciertos casos que, bueno, sí, combino, dame la función del abdomen y un poquito algún ejercicio, pero no, por lo general no lo uso, y bueno, y me ha servido mucho para aliviar todo lo que es sintomatología, tanto lumbares como cervicales y totales, digamos, porque una mala posición de la cadera, como vos decís, hasta podés tener un dolor de rodilla y me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver la cadera? No, todo tiene que ver la cadera, así que ese análisis global ahora viene dando. Es muy importante, de todo lo que dijiste, que es súper importante, ni hablar eso último que dijiste de los crunch y eso, olvidate eso. Creo que muchas lumbalgias se solucionan diciéndole al paciente que deje de hacerlos. Te juro que tengo pacientes que, y no, a mí me duele cuando hago abdominales. Bueno, no hagas más esos abdominales, los crunch, fortalecer de otra forma como vos dijiste. Pero creo que, además de que eso es súper importante,
muy importante lo que dijiste al principio de todo, de que llegás y haces una entrevista y hablás y le prestás atención realmente porque lo que viene a consultarte a vos es una persona, no es una bolsa de músculos que trabajan en planos y ejes y nada más, sino que hay todo un montón de componentes que ya lo estuvimos hablando, emocionales y de todo tipo, bueno, que hacen el cómo una persona, vivencias anteriores, como decías vos, la experiencia que tiene en gimnasio, qué espera, ¿viste? Son todas cosas que influyen un montón en el paciente, cliente, lo que te llegue, digamos. Y que Totalmente, totalmente. pocos profesionales se toman el tiempo de realmente hacer esa entrevista sincera, digamos. Que se tomen el tiempo, sí, sí, es como decir, bueno, la frase, cada persona es un mundo, es re utilizable en estos casos. Como cuando fui a tu consultorio y te digo, no, yo detesto ir a un médico, sea que sea, y me atiende rápido, ni me pregunta quién soy, ni me pregunta nada, de qué trabajo, o sea, me atiende así como dice, mirá, bueno, hacete este estudio, nos vemos cuando lo tengas. Me atendió 5 o 10 minutos tratando de meter más turno, no, a mí me Claro. enloquece porque te sentís Yo creo que eso capaz no es un tema tanto de profesión, porque tenés otros médicos que sí lo hacen por supuesto, no estamos hablando de casos es aislados, más algo digamos, personal, que ¿viste? Es pasan algo a mucha personal de gente. cada uno. Totalmente, totalmente, no tiene nada que ver con una profesión de que sea un doctor especialista en esto o aquello, sino de la persona. Pero bueno, me ha tocado esa situación y nada, pero Este, otro, che, otro, otro tema era el tema de los adultos mayores o pacientes con dolor y el ejercicio que viste claro. que mucha gente lo mandan a pilates o a natación, viste que todo lo mandan a natación, no sé qué opinión tenés vos de eso. Sobre todo Claro, con los adultos como, mayores, viste que no saben qué hacer a veces de actividad física. totalmente, totalmente. Yo lo que opino, que la natación y la pilates son buenísimos. La natación tenés un lugar en el agua sin impacto, tenés patrones cruzados porque pateás con una pierna, abrazás con la otra, la función del cuerpo viene bastante bien, tenés buena retracción escapular, demás. Está muy bueno, el pilates también, nunca lo practiqué, pero bueno, según el profesional que lo da, debe ser también, tiene muchos beneficios. Cuestiones que lo que enoja o lo que choca, que bueno, la persona con dolor, la persona con un adulto mayor, ahí, a que no se lastime, a que sea cuidado, y bueno, capaz que tampoco me puedo quejar porque yo creo que habrá pasado, porque en algún momento los profes no habremos trabajado de la mejor manera, me imagino, no sé, pero bueno, eso es lo que molesta, que están las únicas opciones, entonces tenés que ir educando a las personas, porque encima lo que dice el médico es palabra sagrada, ¿no? Ah, sí. El médico me dijo que me tome un té de cebolla con ajo y jengibre para el dolor y me lo voy a tomar, me lo dijo el médico. Entonces, yo creo que va cambiando con el tiempo, pero hay veces que las personas necesitan más que natación, o hay personas que necesitan algo diferente al pilates. Sin ir más lejos, el atleta olímpico, el atleta y campeón mundial de natación, necesita entrenamiento de fuerza porque al estar en el agua, al no tener impacto, empieza a perder, el cuerpo te deja de producir todo lo hormonal para mejorar lo óseo, porque no lo necesita, como explicaba hoy. No necesitar Totalmente. huesos fuertes si estamos dentro del agua. Entonces, hubo muchos nadadores con osteoporosis, sos un atleta mundial, sos un atleta olímpico. Mirá qué Entonces, lindo dato, empezaron a no hacer lo tenía. estudios. Sí. Entonces tienen un trabajo afuera del agua, dentro del gimnasio, por este tema, para fortalecer toda la región muscular, articular, porque después nos movemos en el medio fuera del agua, es lo que quiero decir. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que son actividades súper recomendables, pero bueno, hay otras más beneficiosas o igualmente beneficiosas que se pueden hacer, como decís vos, entrenamiento de fuerza. El tema es que hay que adaptarlo al paciente o a la persona que lo va a realizar. Si va un señor o una señora de 60, 70 años a hacerlo, obviamente no va a ser lo mismo que alguien de 30, 40 años. Hay que adaptarlo, pero los beneficios en una persona mayor
de hacer entrenamiento de fuerza o ir a natación, y dame el entrenamiento de fuerza. Dame entrenamiento de fuerza siempre. Si le gusta natación, yo le digo, si te gusta, andá, es buenísimo, pero necesitas hacer fuerza. Yo aprendí muchísimo con mis alumnos de adultos mayores, obviamente que ya venía capacitado antes, pero lo que suma la experiencia, ¿no? Y trabajar con adultos mayores es genial, o sea, ellos mejoran rapidísimo porque encima vos le das algún ejercicio de fuerza, como vos decís, adecuado a su historia, a su presente, a todo, y mejoran muchísimo, se sienten más independientes, en el día a día necesitan menos, eso mejora mucho la autoestima y todo lo hormonal que dijimos hoy. Además son personas que no te faltan nunca, son personas que no sé si por algo cultural tienen más disciplina o por algo de que tienen más tiempo. Tienen más tiempo, capaz. Así que tengo muy buena experiencia con el entrenamiento de fuerza de personas mayores y bueno, es lo que trato de recomendar siempre, qué sé yo, todavía siguen esos mitos, todavía sigue el tabú del entrenamiento de fuerza, pero bueno, hay muchas personas que me han escrito ellos, por sus padres, por sus abuelos, así que va generando un cambio, se va entendiendo, digamos, el beneficio. Yo creo que se va generando ese cambio a poco. Y después otra cosa que yo también hablo mucho con mis pacientes sobre esto, también un poco cuando me preguntan qué actividad física hago, mi respuesta no es andar a hacer tal actividad, sino hacer una actividad que puedas mantener en el tiempo. Porque si va a ir a hacer entrenamiento de fuerza y va a ir un mes, 2 meses y no va a ir nunca más, yo prefiero que vaya a hacer 5 años de natación. Totalmente. O cualquier actividad que mantenga en el tiempo, porque si no, viste, es algo que no mucha gente, a veces hay gente que no le gusta, como decías vos, no tiene tiempo, le cuesta más, o no quiere, entonces hay que buscar una actividad que te guste y que puedas mantener. Claro, exactamente, le digo lo mismo, le digo, ¿te gusta? Buenísimo, porque me han dicho, bueno, tengo que hacer natación. No, para, tenés que hacer natación. Es una herramienta, ¿te gusta? No, la verdad que odio. Vamos a tener otra opción, porque no es el único camino, eso es lo que más charlamos, digamos. Termina quedando como que el único camino es la natación, el único camino es el pilates, el único camino que salga a caminar solo, y la persona, hasta corres el riesgo del adulto mayor se te caiga. Yo quiero que salga a caminar, porque estamos hechos para caminar, para movernos, para correr, pero tenemos que estar listos. Las personas jóvenes tienen que estar preparadas físicamente para salir a correr, a veces el adulto mayor tiene que estar preparado físicamente para salir a caminar. Entonces el trabajo de fuerza es indispensable. No, totalmente, es algo de lo que más habría que hacer, coordinar eso si me das a mí elegir entre entrenamiento de fuerza y salir a correr o a caminar, es el complemento ideal. Dame la fuerza siempre. Claro, pero bueno, no sé si queda algún tema más de los que habíamos hablado, ¿querés hablar algo más? Queda un tema no sé cómo es esto, si a la hora se corta o se... Creo que sí, che, pero... bueno, va a cortar en un ratito, de última te llamo otra vez. Che, Gonza, me ha quedado un tema que es una duda que a veces tienen mis alumnos, que yo se les suelo responder por teorías, hipótesis, que es lo que hacemos siempre en base a nuestro conocimiento, el sentido común, uno saca hipótesis, ¿no? Que dice, ¿por qué hay personas que se lesionan o tienen más tendencia a lesionarse que otras, haciendo lo mismo? Hasta parece que el otro, la subjetividad no, pero el otro tiene un entrenamiento que es más lesivo que el de ellos, obviamente totalmente subjetivo, y dice, ¿por qué a mí sí y a tal no? No sé qué teoría tenés vos. Y me parece que un poco a lo largo de la charla lo fuimos contestando con la cantidad de factores que influyen en nuestro cuerpo. Todos somos personas diferentes, convivencias diferentes, emociones diferentes, cuerpos diferentes, alimentaciones diferentes. Entonces, viste, uno no puede esperar que si vos comés diferente al otro, capaz que alguien come súper procesado y el otro come todo alimentación natural y los dos van a jugar al fútbol y hacen lo mismo, y bueno, para el cuerpo no es lo mismo. E incluso siendo un poco más profundo, aunque comiesen lo mismo, entrenasen lo mismo, sería diferente, porque todos tenemos una microbiota diferente que procesa la comida capaz de manera diferente,
y además de las emociones y las vivencias que hemos tenido, que eso también influye en las lesiones. Después Ya la llegó, tenemos muy sí, lejano. son tantos los factores que, o sea, deberías agarrar dos gemelos que hayan vivido toda su vida igual las mismas cosas, ¿viste? Entonces después también hay factores genéticos. Claro, por supuesto. O sea, básicamente vamos a redondear, no miré la vereda del vecino, vamos a concentrarnos en lo que sos vos. Concentrate en vos, tal cual, 100%. Claro, claro. A No sé si vos conocerse uno compartís mi mismo. opinión, no sé si vos tenés otra teoría diferente a por qué algunas No, no, personas... totalmente. Totalmente es mi respuesta. Es mi respuesta. Primero le digo, no mirés al vecino, y se me reímos todo, pero sí, es mi respuesta a todos los factores que estuvimos hablando en el día a día, que nos hacen tan diferente al otro, que son las cuestiones que a vos y a mí también nos hacen evaluar. Sí, sí, totalmente. Después puedes ir a cuestiones más técnicas, si querés, o desde el osteopático, o desde la evaluación tuya o kinesiológica o de un profe, de si hay algún acortamiento muscular o algún músculo más tenso o más débil que otro, o yendo al osteopático, si hay un bloqueo articular en determinada articulación que compensa otra, y entonces eso te predispone a cierta lesión. Pero bueno, termina siendo lo mismo, esas cosas se van dando por hábitos y Claro, conductas. totalmente. Entender eso, entender eso. Y ya hablando de la diferencia entre una persona y otra, yo te había dicho que podía tocar un tema de la técnica de los ejercicios, viste que se habla mucho de la técnica que te lesiona, que se hace así, que se lesiona allá. Me preguntan mucho, yo sí soy, no sé si un obsesivo, pero soy una persona que le presta mucha atención a la técnica. Después de preparar el cuerpo para que pueda hacer el ejercicio, ¿no? Que tenga las condiciones físicas, que tenga la muscularidad, que tenga la fuerza para hacer el ejercicio. Pero después llega un punto que yo le explico que no hay que buscar la perfección en la técnica, que no hay dos destrezas iguales, que no, tu sentadilla no va a ser la del otro, tenemos caderas diferentes. Otro punto más en donde digo, no miré al vecino, porque somos diferentes en todo sentido, y hay veces que no hay una técnica única que diga, así se hace, y si no se hace así, está mal o es lesivo. Sí, no, totalmente, y como vos lo decís, y yendo al caso puntual de la sentadilla, hay variantes anatómicas, que hacen que cada persona lo haga de manera diferente. La longitud del fémur, alguien que tiene un fémur largo no hace una sentadilla igual que alguien que tiene un fémur corto, o la anteversión o retroversión femoral, son un montón de cosas que influyen. Entonces, o yendo a algo más también estructural, no tan anatómico, sino más funcional, cada uno tiene no sé, sus déficits de movilidad. Alguien que tiene una movilidad reducida de tobillo también va a cambiar la técnica, y hay que adaptarla, hay que adaptar el ejercicio a cada uno. Totalmente, yo Creo siempre subo que los videos, siempre busco que sea lo más profunda posible la sentadilla, porque bueno, es mi manera de trabajar. A menos que me encuentre con algo anatómico, como dijiste vos, la cuestión del fémur, donde ya se puede ganar más movilidad, y bueno, se entrena igual. Pero si ven los videos que subo entrenando, hay uno que tiene los talones elevados, hay otro que hace sentadilla con mancuerna acá, hay otro con la barra allá, y a veces no son solo progresiones, sino que cada persona tiene su característica de sentadilla. sí, sí, se trata de eso, de personalizar e individualizar cada vez más, porque somos personas diferentes todos. Creo que la conclusión es esa, ¿viste? Lo que le sirve al otro capaz que a vos no te sirve, o al revés. Creo que la base de esta charla es eso, entender que cada persona son muy diferentes, y en base a eso, encontrar primero la solución si hay algún síntoma, y segundo, encontrar la manera de entrenar para llevar el día a día. Sí, pero totalmente, creo que es la conclusión de la charla. Así que bueno, espero que cada vez más profesionales empiecen a trabajar así. Y bueno, el miércoles pasado que probé la osteopatía, pues yo dije, vamos a charlar con Gonza, y no sé lo que la osteopatía nunca me dice, me gustó mucho sentarme en el escritorio y que vos me digas, che, bueno, ¿qué tenés? Che, ¿tenés algún historial de problemas de órganos, de dolores? Me sentí re cómodo en ese sentido.
manera también. Así que es una gran opción la osteopatía ante algún dolor o algún problema, no sabes por dónde, qué herramienta utilizar. Sí, 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 yo, bueno, vos cuando viniste también viniste sin ningún, prácticamente sin ningún síntoma, ¿viste? Entonces es difícil evaluarla, pero, Claro. pero bueno, a mí me gusta siempre recomendar porque me pasa mucho que explico qué es la osteopatía y cómo trabajo y todo, pero no, cuando viene el paciente igual se imagina algo y viene y experimenta otra cosa. Entonces yo la verdad que recomiendo experimentarlo por lo menos una vez. Obviamente es una terapia que, como todas, que hay pacientes que le recontra funciona, hay pacientes que no, pero bueno, Totalmente. eh, yo recomiendo, siempre recomiendo probarlo como cualquier cosa, por lo menos una vez, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora te toca a vos aparecer en mi gimnasio, a hacerte una evaluación y a ver si empezamos a tener más fuerza. Sí, sí, conmigo te vas a divertir ahí, así que... Vamos, tengo para encontrar cosas, digo. Sí, con mi cadera, mi fémur, mi todo, así que. Che, buenísimo, Gonza. La verdad que tuvo muy buena charla. Se me pasó volando. Yo creo que tocamos todos los temas. Sí. Ya vamos una hora. Al parecer no corta, así que sí, ya vamos una hora. Bueno, La verdad que estuvo muy buena, fue muy productiva. Y bueno, espero que a todos los que nos visitaron, que bueno, muchas gracias por unirse, les haya servido. Y si no, va a quedar, bueno, si la persona que no llegó a ver o que se reportó antes, va a quedar guardado en mi perfil. buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por invitarme y dar un poco más a conocer la osteopatía, que como hablamos al principio, mucho todavía no se conoce, ¿viste? Entonces, gracias por la oportunidad y espero que. Ya lo iré a visitar al gimnasio, a que me evalúes un Buenísimo, poquito. buenísimo. Espectacular, espectacular. Nos estamos viendo. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. A ver, a ver. Bueno, vamos a tener como. A ver, acá, finalizar.